Proyecto de prensa hidráulica. Integrantes: María Rafaela Gallego Escobar, Oscar David Rentería Aranguren, María José Laverde Huiza, Laura Sofía Martínez Chaparro y Juana Camila Blanco Bano. ¿Qué es una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes, impulsados por pistones de diferente área, que mediante pequeñas fuerzas permite obtener otras mayores. Los pistones son llamados pistones de agua, ya que son hidráulicos. Estos hacen funcionar conjuntamente a las prensas hidráulicas por medio de motores. Prototipo de prensa hidráulica para demostrar el principio de Pascal y su proceso de elaboración. Los materiales que vamos a utilizar son un tubo plástico que coincida con el tamaño de las boquillas de las jeringas, 2 jeringas de diferentes tamaños, colorante y agua. Pesos. Primero vamos a insertar un extremo del tubo en cada jeringa. Después diluiremos el colorante en el agua. Y por último vertiremos el líquido asegurándonos de solo llenar la jeringa pequeña y el tubo. Pruebo el buen funcionamiento de la prensa hidráulica. Iniciamos con un peso de 1500 gramos sobre la jeringa grande y le coloco un peso de 340 gramos a la jeringa pequeña, junto con uno de 600 gramos. Aquí podemos evidenciar cómo el peso menor levanta el peso mayor. Luego le agrego un peso de 500 gramos al peso de 1500 gramos. Sin embargo, no es suficiente para devolver la prensa. Paso el peso de 500 gramos de la jeringa pequeña a la grande y sigue siendo insuficiente, hasta que le quite el peso de 340 gramos a la pequeña. En el siglo XVII, el científico francés Blaise Pascal enunció por primera vez el principio que hoy en día lleva su nombre, esto es, la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Lo voy a explicar con este diagrama. Tenemos un recipiente en forma de U con un extremo más amplio que el otro. En cada extremo tenemos un émbolo, uno pequeño y uno grande, que garantizan que tengamos un fluido, en este caso un líquido, perfectamente encerrado y sin posibilidad de fuga. Si en el émbolo pequeño ejercemos una fuerza 1 sobre un área 1, esto va a ocasionar que haya una presión 1, que empieza a transmitirse por igual a todas las partes del líquido y a todas las paredes del recipiente. Por lo tanto, esa presión va a ser también ejercida en el émbolo grande, lo cual va a generar una fuerza 2. Pascal dijo que como la presión que se ejercía en el émbolo pequeño se transmitía por igual a todas las partes del líquido, puesto que éste era incompresible, es decir, que no se puede comprimir, su volumen no cambia por más que yo lo intente comprimir. El empuje que se genera es uniforme y la presión que ahora se va a ejercer sobre el émbolo 2 es igual a la presión 1. Y si presión se define como fuerza sobre área y reemplazamos, obtenemos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2, y esta relación es la que corresponde al principio de Pascal. En la vida real podemos aplicar este principio en dispositivos cuando necesitamos aplicar una pequeña fuerza para lograr el efecto de una fuerza mayor, por ejemplo la prensa hidráulica, los frenos hidráulicos y el gato hidráulico. Nuestro sistema se puede ver representado por el siguiente dibujo. De este sistema sabemos que la masa número 2 equivale a 0.25 kilos, el radio número 1 equivale a 0.008 metros, el radio número 2 equivale a 0.015 metros y la gravedad tiene una magnitud de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos están preguntando a cuánto equivale la fuerza número 1, para lo cual podemos utilizar otras ecuaciones para que la única incógnita que nos quede es la fuerza número 1. Sabemos que el área de una superficie circular es de pi por radio al cuadrado. También sabemos que el peso es igual a la fuerza y la fuerza sería igual a la masa por la gravedad. Ahora lo único que nos hace falta es empezar a reemplazar por los datos que tenemos. Entonces el área número 1, o sea esta, sería pi por 0.008 metros, todo esto al cuadrado, lo cual nos daría un resultado de 2.0106 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado,
Ahora necesitamos calcular el área 2, que sería pi por 0.015 al cuadrado, lo que nos daría un resultado de 7.0685 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Ahora, utilizando la fórmula de fuerza, calcularemos la fuerza que está ejerciendo esta masa sobre el sistema. Entonces, la masa 2 equivale a 0.25 kilos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Esto nos daría 2.45 newtons. Ahora lo único que nos hace falta realizar es reemplazar en esta ecuación por todos los datos que ya hemos calculado. Entonces, la fuerza número 1 es igual a 2.45 newtons, que es la fuerza 2, por el área 1, que es 2.0106 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Todo esto sobre 7.0685 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, que equivale a nuestra área 2, lo cual nos daría una fuerza 1 igual a 0.6968 newtons. O sea, podemos decir que para poder levantar una fuerza de 2.45 newtons apoyada en una superficie de 7.0685 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, necesitamos una fuerza de 0.6968 newtons en una superficie de 2.0106 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Por consiguiente, vamos a hablar de las prensas hidráulicas actuales. En primer lugar, vemos la prensa hidráulica manual. Sus capacidades varían según la carga en toneladas que puedan soportar, las cuales son desde 5 hasta 30 toneladas. Estas prensas manuales cumplen un modelo estándar, por lo que, dependiendo de la necesidad del cliente, pueden llegar a 100 o 200 toneladas. Además de esto, tienen una seguridad de sobrecarga incluida, por lo que no se corre el riesgo de que ésta se rompa por un excedente de fuerza. En segundo lugar, vemos la prensa hidráulica de 100 toneladas. Esta tiene el beneficio de poder soportar ese peso sin el problema de romperse. Asimismo, si se excede de esa cantidad, cuenta con una válvula de seguridad que da mayor confianza para realizar el trabajo. En tercer lugar, vemos la prensa hidráulica de 200 toneladas. Esta mide poco más de 2 metros y logra desplazar el 50% de su peso total. En cuarto lugar, vemos la prensa hidráulica de banco, y son aquellas que se colocan arriba de un banco de trabajo, ya que carecen de una base alta o, como se le dice de otra manera, pie. Y por último, vemos la prensa hidráulica motorizada. Esta cuenta con una central hidráulica motorizada y no una bomba manual como las demás que ya hemos nombrado. Historia de la prensa hidráulica. En el inicio se utilizaban prensas manuales, las cuales poseían un sistema de tornillo o perno, el cual giraba gracias a la fuerza humana. La prensa hidráulica, desarrollada hacia 1770 por el industrial inglés Joseph Bramah, es una aplicación directa del principio de Pascal. Esta consiste en dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Los émbolos de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Esta primera prensa hidráulica conseguía presiones relativamente pequeñas y no era utilizable para la deformación de metales. Fueron los hermanos Perrier quienes algunos años más tarde desarrollaron la máquina de Bramah, permitiendo alcanzar presiones más altas, sobre 70 kilogramos sobre centímetro cuadrado, haciéndola apta para trabajos más duros como el acuñado de monedas o la deformación de plomo. Luego esta fue evolucionando hasta llegar a utilizar un sistema de palancas ejercidas por la fuerza humana, las cuales utilizaban válvulas que reemplazaron al tornillo o perno. Consta de dos cilindros de diferente diámetro, cada uno que están unidos por un tubo de comunicación. Se llenan de líquido el tubo y los émbolos, y cuando se aplica una fuerza en el émbolo de menor tamaño, la presión que genera se transmite íntegramente al émbolo de mayor tamaño.